habla Core 17 de Team Juamis desde Chile y hoy estoy con un invitado de México con su nickname que es Moguel. Así que él nos va a contar acerca de su experiencia, Mogal, me confundí, Mogal. Y él nos va a contar acerca de su experiencia con la EJPT versión número 2. Así que yo le voy a ir haciendo algunas preguntas, él nos va a ir contando sobre su experiencia, etcétera, dándonos detalles acerca de cómo fue rendir este examen y en realidad cuáles eran sus objetivos con ello. Así que vamos para allá, pero antes voy a comentarles que todos los videos de teoría como este van a quedar acá en el canal de YouTube. Todos los videos prácticos en el canal de Odyssey. Recuerden seguirme en la plataforma de Kik donde pienso seguir haciendo mis directos. Si les gusta mi contenido pueden apoyar con una donación a través de PayPal. También me pueden apoyar en mi canal de videojuegos llamado Chico Gamer y en el canal donde doy consejos para Chile y el mundo llamado Chile en Pelota. También recuerden que tengo a la venta mis cursos en Team Juami Academic, cursos que van desde nivel básico hasta nivel avanzado. Y los puedes ver de mejor manera acá en el Discord, específicamente acá en cursos disponibles. Los cursos van desde los 5 hasta los $400 y lo mejor es que puedes adquirirlos como si fuera una suscripción, $1 mensual, $2 mensual o lo que tú puedas. Y vamos con la presentación de Mogal. Así que dale Mogal, cuéntanos. Bueno, pues primero gracias por la invitación. Soy Mogal, tengo 34 años, soy de México, soy ingeniero en sistemas, estoy buscando certificarme como pentester y actualmente pues trabajo para una consultoría en ciberseguridad. De hecho, esa fue la clave de presentar esa certificación del EJPT. Excelente, Mogal. Ahora vamos con las preguntas. Así vamos a conocerte un poquitito más, pero yo creo que la primera pregunta y la más importante en realidad para todos es saber por qué decidiste ingresar a este mundo de la ciberseguridad. ¿Por qué no otros? ¿Por qué no otras ramas? ¿Por qué la ciberseguridad? Mira, cuando tenía 6 años, mi tía me regaló una computadora, pero fue como que con trampa, porque me dijo, es tu computadora, ese va a ser tu regalo, pero tú la tienes que armar. Entonces, tardé aproximadamente 6 meses porque tuve que leer y consultar y preguntar para poder armar mi primer computadora. Y eso empezó a despertar un interés hacia las máquinas, hacia las computadoras, los CPUs, las conexiones. Y recuerdo que la primera vez que vi mi primer reverse shell fue bastante glorioso. Fue, no sé, como ver la luz al final de la oscuridad. Y a partir de eso, pues me enamoré de la rama de ciberseguridad y empecé a crecer en ese tema. Por cierto, por curiosidad, ¿dónde viste esa primera reverse shell? ¿En dónde viste eso? Porque no es algo que uno ve en la televisión ni en lugares comunes. En ese entonces yo estaba en la prepa y teníamos pues como un tipo becario, un maestro que daba clases en la escuela y ese maestro nos empezó a enseñar ese tema. Él fue el primero que nos indujo en esos temas de hacking. Obviamente en ese entonces no era un tema muy común, no era algo muy difundido y esta persona pues nos enseñaba. De hecho, espero que todavía siga vivo. El maestro se llama Sinaí. Él nos dio clases y nos enseñó esta parte a otros tres compañeros y yo. Y actualmente esos tres compañeros trabajan para Microsoft.
Excelente, bro. Excelente, excelente. Qué bueno que, como yo siempre digo, eh, siempre debe haber alguna persona que se relacione a tu persona y que te muestre que existe este camino y que en realidad ¿cómo se llama? Es una rama que es posible entender, que es posible comprender, porque la verdad es que la mayoría de las personas han escuchado mucho de hackers, de ciberseguridad, que hoy en día se habla demasiado, pero no saben qué es en realidad lo que se hace en el fondo. O quizás piensan que tienen herramientas muy poderosas que no se pueden obtener fácilmente o técnicas que son muy complejas que nadie podría llegar a manejar o que muy pocos podrían llegar a manejar. Así que vamos con la primera pregunta. Dice, en resumen, ¿de qué trata la certificación EJPT versión 2? En un inicio trata a grandes rasgos de 6 máquinas. Como toda certificación de ciberseguridad, hay máquinas que son señuelos, que su finalidad es como que desvíes la atención y pierdas un poco de tiempo. Obviamente, con el curso que viene junto a la compra del voucher, pues te da una idea de cómo identificar este tipo de máquinas que son señuelos. Eh, Tiene sus pros y sus contras, por así decirlo, porque tiene algunas cosas que ya no son muy usadas, pero tiene otras cosas que sí, en la actualidad, pues sí son temas muy comunes. Tiene vulnerabilidades que aún se siguen explotando. De hecho, en una parte de la capacitación, el instructor te invita a que revises con Shodan y cuando haces el ejercicio, pues te das cuenta que todavía están activas esas vulnerabilidades. Dentro de los servicios que más se manejan, o bueno, de los que más descubres, es un equilibrio entre máquinas Windows y un equilibrio entre máquinas Linux, ambas con sus características especiales. No pensé que tuviera un Eternal Blue o que pudieras explotar un Eternal Blue, porque obviamente ya es una vulnerabilidad vieja, pero pues sí fue mi sorpresa encontrármela y me trajo algunos recuerdos, pero lo divertido de esto es que la certificación te da como que un camino, te lleva hasta un punto y a partir de eso ya es tu imaginación. La certificación te da ciertas herramientas, ciertas capacidades, pero ya depende más de tu creatividad, porque en mi caso yo veía que en el video hablaban mucho de Metasploit y yo no soy tan fanático de utilizarlo, entonces eso te inspiraba a que pues buscara la manera de ejecutar esa vulnerabilidad, pero haciéndolo sin herramientas. Wow, bro. Excelente, excelente. Y como tú dices, en realidad siempre hay un entorno en el cual no está claro para dónde ir. Y eso genera confusión y pérdida de tiempo, lo que a mí no me gusta para nada, especialmente en una certificación, porque perder tiempo significa la posibilidad de perder tu dinero y perder el esfuerzo que has puesto en ello. Y por el otro lado, el tema de utilizar herramientas, la verdad es que a mí me gusta en una certificación, claramente quiero que todo se haga de la manera más fácil posible, pero como tú dices, hay veces que las certificaciones te exigen que demuestres hacerlo de una manera más manual que con herramientas más automatizadas. Así que vamos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué decidiste rendir este examen o esta certificación? Mira, mi meta, espero que sea a corto plazo, es volverme un LPT, que es de Easy Council, pero estuve leyendo en algunos foros que el camino a poder llegar a esa certificación era primero presentar la EJPT, luego la SPPT y luego ya brincar a uno SSP y ya ir escalando entre las diferentes empresas que te certifican.
No estoy en contra de ninguna, yo creo que todas las que existen te dan lo esencial para empezar a tener una base robusta y poder empezar a desempeñar funciones como pentester. Como te mencionaba al inicio, ya trabajo en una consultoría y entonces pues es como que fue mi bienvenida. Me pidieron que la rindiera y eso sirvió para poder entrar a esta consultoría. Híjole. Mira, ahorita De nuevo precisamente no, en de esto, nuevo, un segundo, es que no abrí el micrófono, no abrí el micrófono. Ya, repito la pregunta. La pregunta era, ¿cuánto cuesta la certificación? ¿Ya? Y hay algunas certificaciones que involucran un pago primero por solamente el curso y otro pago después para rendir el examen. O hay algunas que involucran un solo pago y tiene tanto para hacer el curso y también para rendir el examen. Y ahí nos dices cuántas oportunidades con ese pago tienes para rendir el examen. Ahora sí. mira, yo cuando la compré, primero compré, hay dos paquetes, que es el Essential, que nada más es el curso, la capacitación para esa certificación, y te dan un cupón con el que puedes presentar la certificación. Eso me costó aproximadamente $400. Pero después de que haces ese pago, te ofrecen que por $100 más tengas una suscripción anual. Eso yo lo compré en enero más o menos de este año. Entonces aproximadamente fueron como $500. Te dan esa certificación y la de la nube. Tienen otra certificación INE de la nube. Entonces por ese pago te dan esas dos certificaciones, y viene el curso para que puedas presentarlo. Después salió la oportunidad y me dieron, pagué otros $250 y ya es la suscripción anual y puedo ver todo el material que tenga la página. El tema ahí ya nada más es que terminas el curso y tú tienes que pagar ya el voucher por alguna otra certificación. Más o menos está entre los $400, la más cara que he visto, y $99 la más barata que tiene INE. Ah, ya. En ocasiones, ¿mande? Entonces entendí que tú al pagar 250 dólares mensuales puedes acceder a todos los cursos, puedes ver todos los cursos. Y de ahí ya tendrías que pagar el voucher para rendir cada examen, por separado, que cada uno tiene un costo por cada examen. Es que no, haz de cuenta, por $250 el pago fue para la certificación de la EJPT y la de la nube. Cuando yo hice ese pago, me llega un mensaje al correo electrónico que yo puedo, pagando $100 más, puedo acceder a las capacitaciones durante un año. Nada más lo que tendría que pagar después son los vouchers de los exámenes. En total he pagado como $700 y tengo un año de capacitación para acceder a todos los cursos que tengo en la plataforma, y tengo dos vouchers, que fue el del EJPT y el de la certificación de la nube. Pero te digo, en promedio, cada curso está entre los $400 hasta los 99. Y ya hay unos que son como para presentar, bueno, le dicen método avanzado, que ya es para volverte un CISO, para volverte
un experto en Amazon Web Server y demás, pero eso sí ya tienen un costo muy elevado, entre los 800 y los $700. Es un poco más pesado. Wow, bro. Sí, no, sí, esto de la ciberseguridad es bastante alto, los costos son bastante altos y ahí uno va evaluando, es una gran realidad. Y también, en realidad, la empresa donde tú adquiriste el curso, que es INE, es una empresa con bastante prestigio, tiene muy buen contenido y además es muy bien valoradas sus certificaciones en el mundo de la ciberseguridad. Así que estamos hablando de algo que tiene total confianza. Vamos a la quinta pregunta. ¿Qué involucra la certificación? Ah, en realidad eso ya lo respondiste. Si el curso y el examen, tú me dijiste que al final eran $250 que pagaste, que eso involucraba tanto el curso de la EJPT como el curso de hacking en la nube, y te daba también los vouchers para poder dar ambos exámenes, ¿cierto? ¿Era así o no? Sí, sí, fue una promoción que salió en enero más o menos. De hecho, ahorita hay una promoción en la página. Te hacen creo que $100 de descuento y algunas te hacen $250 de descuento en los paquetes más grandes. Entonces yo les recomendaría eso, que estuvieran al pendiente de cuando la página saque estos descuentos, porque la verdad, en esos descuentos, cuando tú haces el pago, también te dice que tienes derecho a presentar 2 veces el examen. Si no lo acreditas en la primera, todavía te dan oportunidad de ser una segunda vez. Oye, eso que menciona es muy, muy importante porque INE, yo la verdad es que con INE he tenido malas y buenas experiencias. He tenido malas experiencias en el aspecto de que he visto cursos en los cuales habla mucha teoría que es muy técnica, pero que no la explica. Entonces al final queda como en una teoría que no se entiende nada. Y he tenido buena experiencia en el aspecto de que encuentro que sus cursos son bastante completos. Y he tenido malas experiencias en el aspecto de que he rendido algunos laboratorios prácticos, los cuales no funcionan bien. ¿Ya? Entonces, pero en realidad siempre es bastante rara las cosas. Y la siguiente pregunta dice, ¿es suficiente con el curso para aprobar la certificación? O sea, con haber estudiado ese curso, que no sé cuánto tiempo te demoraste en estudiar ese curso, ¿era suficiente con ese conocimiento para aprobar la certificación o tú crees que se necesitaba un poco más? Mira, yo creo que ya dependería de gustos. Yo tardé 3 meses en hacer completar todo el curso. Realmente sí le metía pues 8 horas en los fines de semana y entre semana 1 o 2 horas diarias. Digo, ya depende de cada persona. En mi caso, yo te diría que no, no porque el material sea malo, sino porque a lo mejor en internet te puedes encontrar otra forma de hacer exactamente el mismo ataque, pero con menos pasos o que te dé mayor resultado, que sea mucho más práctico, que no requieras de tantas herramientas, porque algo que no te mencionan, o bueno, yo no lo encontré en ningún correo, es que te dan una máquina virtual de ellos y está por el navegador. Entonces, esa máquina ya viene restringida, solamente lo que está ahí es con lo que tú podrías hacer el examen. Y no es que te limite, sino que tú no puedes descargar un script, tú no puedes copiar algo pues que te encuentres en internet. Entonces, la finalidad de tener pues más recursos a la mano, pues ya te permite descubrir de que, bueno, si no me deja hacerlo aquí, pues lo puedo hacer con este otro comando, con esta otra herramienta, con este otro script, o te va dando más posibilidades. Sobre todo porque en ese momento, a lo mejor el nervio de que se te vaya a terminar el tiempo o de que el ataque no se ejecute, pues sí te puede empezar a traicionar. Y a lo mejor si no tienes un abanico de opciones, pues sí se te empieza a cerrar las opciones, ¿no? Y el mundo en ese momento sientes este, el peligro de no pasarlo. Y como dices, es dinero que temes perder.
Exacto, sí, ¿no? El tema del tiempo, de verdad que es una locura eso, que haya un cronómetro ahí, de verdad que aumenta el nervio al máximo y además eso hace que pienses de manera más confusa que en realidad que estar pensando de manera tranquila. Como tú dices, hay diferentes opciones para resolverla, pero el hecho de que tú menciones de que se ocupa una máquina atacante que ellos te dan, como tú dices, se va a restringir el uso de ciertas herramientas. Solamente vas a poder utilizar las herramientas que ellos te den. Vamos a la siguiente pregunta, la séptima. Dice, ¿el curso explica con muchos detalles como para un novato? O sea, una persona que recién se está metiendo en este mundo de la informática, ¿podría entender todos esos pasos que están ahí? ¿O tiene que ser una persona que ya entienda temas de informática? Mira, si, como dicen, ¿no? El estudio no puede ser más de 8 horas si no estás preparado para esas 8 horas, ¿no? Y es un novato y es su primer acercamiento para este tema de ciberseguridad. Yo en lo personal le diría que solo estudiara 1 o 2 horas máximo, porque son temas que sí son muy complejos, que sí te los explican con mucho detalle, explican incluso quién reportó la vulnerabilidad, cuándo la sacaron, cómo la descubrieron, algunas formas para mitigar, cómo hacer un reporte. Toda esta parte, si te saturas en un día, por ejemplo, haces 8 horas de curso, vas a terminar muerto y frito porque no estás acostumbrado. A lo mejor ya cuando tienes un poco más de experiencia, pues sí dices, me aviento 10, 12 horas sin mayor problema. A lo mejor para un novato sí sería más fácil que tomara 1 o 2 horas, descansara, despejara la mente, reflexionara todo lo que aprendió. Y lo que sí sería muy, 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 muy recomendable es no dejen de dormir, ni de comer, ni de descansar, porque tanto en la capacitación como en el examen, eso es crucial para que puedas resolver incluso los laboratorios que vienen ahí, porque en el curso también vienen como unos pequeños laboratorios que van poniendo a prueba estos conocimientos que ya te explicaron previamente. Exacto, sí, esos laboratorios son súper importantes y a eso iba con la pregunta, o sea, si estos laboratorios explican con bastante detalle para que uno pueda realizar los pasos con poco conocimiento o si realmente necesitas más conocimiento para realizar estos laboratorios y aprender a utilizar esas herramientas y técnicas, porque de lo contrario uno así como que te dicen, ponga la IP local y uno dice, ¿qué es la IP local? No, sí te viene explicado, pero solamente con Metasploit. Entonces, por eso te decía, a lo mejor si ya viste cómo es el ataque y lo entendiste con esta herramienta de Metasploit, a lo mejor lo recomendable sería que tú buscaras también en internet para ver qué otras opciones existen, que a lo mejor son mucho más fáciles. Porque, pues, por ejemplo, con Metasploit descargar el RHOS, Bienvenido Chan cargar 68272, ya ciertas eres parte cosas. de Team Iwami. Excelente. Ya eres parte de Team Huami-chan 62 y no sé qué más. Tenía muchos números. Ya eres parte de Team Huami. Recuerda que acá en el canal de YouTube tenemos mucho material teórico. En el canal de Odyssey tenemos mucho material práctico. Y así que ahí puedes ir viendo todo el contenido. De todas maneras te voy a dejar el link de las redes sociales para que puedas ir viendo todo el material que tenemos. Vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta simple, pero a la vez compleja. ¿Recomendarías la certificación? Claro, yo creo que en el tema de las certificaciones a veces todos tenemos miedo porque parece examen como si fueras a la universidad, a una escuela prestigiada y que anhelas entrar. Yo creo que vale la pena el esfuerzo. Yo creo que poner a prueba tus conocimientos con una certificación y un entorno seguro y estable es bastante bueno porque te da más confianza y te da un panorama, si no completo, de la realidad, de lo que puedes afrontar ya en el mundo real, y te da un punto de partida. Eh, Puedes encontrar esta parte de las fallas, puedes entender un poco más incluso de tus propios equipos, ¿no? O que a lo mejor los configuraste mal y te das cuenta con esta certificación que hiciste
algo equivocado. Entonces yo creo que la verdad sí vale mucho, mucho la pena. Yo sé que es un esfuerzo pagar esa cantidad de dinero, que es mucho, mucho, mucho dinero. Pero cuando ves el banner que dice felicidades, has acreditado la certificación, o sea, es lo máximo, es como tu primer reverse shell. Exacto, como tú dices, es complejo el cambio del dinero porque yo escuchaba personas, ejemplo, de España, en las cuales el euro es muy parecido al dólar, entonces para ellos tampoco es mayor diferencia, pero para nosotros los latinoamericanos es complejo porque claramente los valores de ellos se multiplican con las monedas de nosotros. Así que no, no, de verdad que a mí me dicen, son $50, pero uno dice $50 en moneda chilena, bastante. Así que se pone complejo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué vulnerabilidades encuentras en la certificación? ¿Qué, qué vulnerabilidades encuentras? Con esto me refiero tanto a nivel del curso como del examen. ¿Qué vulnerabilidades encuentras? En el curso encuentras SQL Injection, encuentras Drupal, vulnerabilidades de Drupal, encuentras vulnerabilidades de WordPress, tanto en los plugins como los directorios. Te enseñan a buscar en el robot TXT, te enseñan a subir archivos en el WordPress con el plugin de File Upload. eh, Te enseñan a ejecutar el CMD ASP. Si encuentras bastantes vulnerabilidades a lo largo de la capacitación, no sé, te ponen como más o menos como unas 50 vulnerabilidades y de esas sacan el examen y te ponen como unas 20. O sea, si tienes, y aparte la mecánica del curso es como que vayas encadenando ataque y luego el resultado lo encadenes para otro ataque y esa es como que la mecánica que me gustó de esta certificación, que para llegar al resultado que te piden o a la respuesta que te piden, tienes que encadenar varios ataques y mantenerlos para que no vaya a pasar, no se te vaya a caer. Exacto, como tú dices, eso tú dices que es bueno, la verdad es que a mí no me gusta encadenar los ataques porque de repente abres una shell en un sitio y después requieres de esa shell para llegar a más, pero esa shell ya se te cayó y después tú tienes que devolver atrás para abrir nuevamente la shell, no sabes de dónde la sacaste, así que ay, se vuelve una locura. Pero ya, son varias vulnerabilidades que debes ir combinando. Eh, una pregunta muy, muy, muy buena que a mí me gusta. Es la 10ª pregunta. Dice, ¿cuál fue la parte que más te costó del examen? O sea, decir, ejemplo, no, hubo un SQL injection en el cual saqué un hash y ese hash estaba en un formato que yo intentaba descifrar, pero no sabía cuál era el formato. Y ahí luché. Ejemplo, ¿cuál fue la parte que más te Mira, costó? en mi caso ya hoy a día me da risa porque fue algo muy absurdo. La verdad es que fue algo muy absurdo. En la certificación hay una bandera que tienes que sacar del usuario root. Lo pude sacar sin mayor problema. Le pude traer el salt que tenía en MySQL. Todo lo logré hacer. Lo más difícil lo logré hacer. Pero poder convertir ese hash a texto plano para poder meter la contraseña, me tardé 3 horas. Y fue algo muy absurdo porque al final del día, por no recurrir a internet y buscar la manera de desencriptarlo sin llegar a usar Hashcat o John Reaper, era más fácil nada más agarrar, copiar y pegar en internet y que alguien me hiciera el password. Y porque no revisé un puerto que fue el puerto de FTP, ahí decía la clave del éxito. Ahí me explicaba qué tenía que hacer. Pero me adelanté demasiado y no revisé ese puerto. Me fui por los demás puertos, exploté, bajé configuraciones, bajé bases, bajé todos los hash que me encontré
Y específicamente ese password me tardé 3 horas por no revisar bien. Entonces, yo diría que se lo tomen con calma. A veces lo más difícil es lo más fácil y lo más fácil se puede volver muy difícil si no te das el tiempo. Exacto, pero ahí no entendí mucho. O sea, tú dices que el hash te costó descifrarlo, sabías cuál era el formato, pero con los diccionarios que estabas ocupando no te funcionaba. Pero tú decías que en el FTP te salía la respuesta. Pero ¿cómo a qué te parecía? Te decía, oye, pon el hash o ocupa este diccionario para que puedas descifrar. ¿Cómo? Mira, a grandes rasgos te decía, en el FTP tenía un TXT que decía, por falta de tiempo, tanto la contraseña de la base de MySQL es exactamente la misma contraseña para acceder al servicio SSH. Yo ya tenía todas las configuraciones de los demás usuarios, salvo root, pero cuando ya reviso esta parte, me traigo los hash ahora sí de root y todos los usuarios y me doy cuenta que el administrador y root tienen exactamente el mismo hash y ese hash yo ya lo tenía descifrado porque venía en otro documento, en una bandera que te daban antes. Entonces fue Ah, donde desperdicié 3 horas de mi vida y de la certificación. sí, pues sí, ahí ya te daba la pista, pero como tú mencionas, la verdad es que en un momento así de nervios, de ansiedad y de estar con esa tensión todo el tiempo en el examen, no te permite pensar. Hay veces que te quedas pillado con cosas que uno dice, ¡uy, qué tonto que me quedé pillado en esto! Que parecía muy lógico, pero con el nerviosismo lo que parece lógico algunas veces no llega a tu cabeza. Eh, Vamos a la pregunta número 11. La infraestructura del examen, ¿qué involucra? ¿Ya? Ejemplo, ¿cuántos equipos víctimas hay? ¿Cuántos equipos atacantes hay? Eso, a nivel de estructura de red y de equipo. Mira, el examen, te digo, lo empiezas con un laboratorio que es una máquina virtual, de hecho está en Amazon Web Server. Eh, a partir de ahí, pues ya revisas cuál es tu IP y demás, y hay 6 equipos, o a mí me tocaron 6 equipos a realizarles el ataque. 2 de esos fueron señuelos, los otros 4 sí traían diferentes vulnerabilidades que incluso se enlazaban entre ellas, porque a veces a la hora de descubrir cómo explotar una vulnerabilidad en el primer equipo, lo podías replicar en los otros equipos. O sea, esa misma vulnerabilidad te dejaba hacerla en otros equipos. Eh, a veces un equipo tenía un servicio, un CMS, y esa misma forma de explotar o de sacar información la puedes aplicar en otra para poder ejecutar una segunda o tercera vulnerabilidad. O sea, como que entre todas las máquinas se entrelazan eh, hasta llegar a las banderas que te pide. Y una de las que más se complica un poco, si no entiendes muy bien el concepto, es hacer pivoting. Tienes 2 máquinas que tienen una otra subred, y si no comprendes bien el concepto de cómo hacer el pivoting, la shell se te cae o a la hora de mandar a hacer el comando no pasa completo y no lo detecta, o si escribes mal hasta un menos, un guión o algo así, no te da la respuesta que tú necesitas. Pero básicamente esa es la estructura. Y en lo personal, el primer día, bueno, te dan 48 horas para el examen, y las primeras 16 horas más o menos que me aventé del examen, jamás se me cayó el servicio. O sea, sí estuvo el servicio bastante estable. Eso lo leía en algunos foros que decían que se te caía la máquina o que se reiniciaba el servicio o que se congelaba. A mí en lo personal no me pasó durante el examen. Qué bueno, bro, que tuviste esa experiencia, porque sí, yo he escuchado muchas y también he vivido muchas experiencias en las cuales el sistema funciona muy inestable, de verdad, de verdad, de verdad, y que al final transforma en una locura y da impotencia, que al final fracases por solamente inestabilidad de los sistemas. Pero qué bueno saber que te funcionó de manera estable y que pudiste trabajar con ello.
Además me sorprende lo que me dices que tuviste que ocupar pivoting. Wow, sí, es complejo, necesitas comprender infraestructura de red y como tú dices, una máquina está ligada a la otra para poder tener el acceso a las otras subredes, así que se pone complejo en ese aspecto. En el aspecto de pivoting, cuando lo aplicaste, ¿lo ocupaste con payloads de tipo reverse o de tipo bind? No, No. fueron todos con reverse. De Perfecto. De hecho, hecho, como como todavía me todavía me sobraba un sobraba un... poquito de tiempo, me puse de curioso y empecé a intentarlo de otras maneras. Encontré hasta un paper de un estadounidense que lo hacía inclusive con proxy chains. Encadenaba toda la consulta, todo el escaneo, toda la salida, la transformaba en una salida como si fuera la petición de una página web X y se traía toda la información. Y leyendo ya un poquito más, ahí me daba cuenta que con eso inclusive podrías brincar firewalls, un IDS y demás restricciones que a lo mejor en un entorno real, cuando ya tengas que poner a prueba la infraestructura de una empresa, pues sí te podría servir como para ver si la empresa realmente lo configuró bien, porque a lo mejor un Nmap, un Metasploit sí lo va a detectar, pero sin mayor problema, pero ya encadenándolo con un proxy chain, enmascararlo y demás, ya es algo que no todos los sistemas de seguridad lo hacen. Wow, bro, excelente. Se nota que tienes mucho conocimiento. De verdad que yo siempre he considerado que hacer un pivoting con payload bind es más fácil, pero hacer un pivoting con payload reverse es mucho más complejo. Así que, wow, felicitaciones por ello. Se nota que sabes bastante. Vamos con la siguiente pregunta, la 12. ¿Hay que hacer un informe o responder preguntas con alternativas? O sea, ¿cómo se va respondiendo esta certificación, este examen? Mira, te dan 45 preguntas. Esas 45 preguntas, yo diría, o mi consejo sería que si de plano no la entiendes o se te está complicando, no te detengas, ponle un pin naranja, porque te deja ponerle un color y brinca a la que sigue. Porque hay preguntas que no se responden en el momento porque tienes que saber haber encadenado otros ataques para descubrir esas primeras preguntas. Y como en el examen las trae revueltas, o sea, a veces te dice, no sé, la pregunta 3 te dice, ¿cuál es la flag de la máquina que hiciste pivoting y que se encuentra en la base de datos de Drupal? O sea, te desencadena muchas cosas que todavía no estás descubriendo en el momento. Entonces yo recomendaría que no le entiendes, puntéala y a la que sigue. No le entiendes, puntéala a la que sigue. No importa que puntes 20, 30 preguntas, pero que las más fáciles sí las empiezas a descubrir. Y a veces cuando descubres la primera que es fácil, en automático se van desencadenando todas y ya empiezas a traer esta información y la vas recopilando. No te pide que hagas un reporte o un informe, lo cual a mi punto de vista se me hace algo malo porque a lo mejor te serviría como experiencia para ver tus áreas de oportunidad a la hora de que tú presentaras un informe ante una empresa, una consultoría, no sé, alguien que te pide el servicio. Considerando que es un entorno controlado, un entorno seguro y un entorno de aprendizaje, yo creo que sería una buena opción como para que te den esa retroalimentación, ¿no? De decir, esto está bien, esto está mal, esto lo puedes mejorar, esto lo puedes cambiar. Sin embargo, a título personal, yo creo que conforme vas haciendo el examen, sería bueno que tomaran capturas de pantalla de los comandos, de las salidas que tiene cada una de las ejecuciones y se ordene por carpetas. Todo lo que salga sirve, todo lo que encuentren, ya sea en TXT, en captura de pantalla, lo que sea, irlo guardando porque al final te puede servir porque te salga una pregunta que tengas que contestar y es incómodo volver a regresar y hacer todo otra vez. Entonces mejor que se quede ahí, no importa que sea lo más absurdo, es mejor tenerlo ahí. Y después de que ya acredites la certificación, que espero que todos la acrediten, es recomendable que hagas tu propio documento, porque a veces eso te sirve después como referencia. Realmente acordarse de todos los ataques y de todas las combinaciones y de todos los comandos, scripts y demás es algo muy complicado.
Pero siempre es bueno tener así como que tu diccionario de comandos y de scripts, de decir, yo me acuerdo que en la certificación ataqué un Drupal, o yo me acuerdo que ataqué un WordPress. Bueno, deja, reviso mis apuntes, refrescas y ahora sí ya realizas el ataque. Eso yo creo que es como que algo útil para no estar después buscando en la web, porque a veces cuando lo buscas no lo encuentras, entonces es mejor tenerlo organizado ahí. Sí, de todas maneras, y de lo que comentaste, la verdad es que rescato tres comentarios que hiciste. El primer consejo que en realidad me gustó mucho fue que dijiste, si alguna pregunta no tienes la respuesta ahora, déjala marcada y avanza con la siguiente. Eso lo encuentro muy, muy, muy bueno, un consejo pero demasiado, demasiado bueno, porque normalmente uno está acostumbrado a que resuelve una por una y que si no resuelve una no debería avanzar a la siguiente. Pero qué bueno que comentaste eso de que uno la deja marcada y que siga revisando las posteriores y ahí vas encadenando las que te quedaron previas. Por el otro lado, también rescato mucho el hecho que dijiste de almacenar el conocimiento que tú vas aprendiendo. No solamente en esta certificación, sino que de todas las otras, de todos los otros aprendizajes de hacking, ir documentando todo eso, porque no es más fácil, o sea, es más fácil, mejor dicho, recordar una explotación que tú hiciste y que tú la plasmas en un documento que revisarla desde el documento de otra persona. Entonces, eso de verdad que es muy importante. Y el otro punto que dijiste, no me acuerdo cuál fue. Ahí lo recordaré en el proceso. Vamos con la siguiente pregunta. 13. Con respecto a la EJPT versión 1, ¿sabes cuáles son las diferencias? No, ahí sí lamento decir que no. Realmente tiene poco que le empecé a seguir la línea AINE Security. En anteriores ocasiones me enfocaba más a hacer certificaciones de Easy Council, que son más caras todavía, pero, pero me enfocaba más a esas certificaciones y con algunos compañeros que tenían más economía que yo, ellos presentaban la OSCP y yo me pegaba con ellos, ¿no? O sea, hacíamos los laboratorios y aprendíamos y eso, pero no había tenido la oportunidad de mirar hacia las de INE, salvo esta versión que empecé a ver también en redes sociales, en LinkedIn, en las páginas, en los foros de hacking, que empezaba a tener un mayor respaldo, un mayor sustento. Y lo veía mucho en LinkedIn, que ya te la empezaban a pedir como un requisito. Decía EJPT o la de Sage o Sage Master. Entonces eso ya me daba una idea de que ya la estaban comparando con otras marcas, con otras certificaciones, que a lo mejor no es la no es la más alta o la más baja, pero que ya empieza a tomar un poco más de sustento, ¿no? Ya es algo que muchas personas o muchos reclutadores ya empiezan a solicitarla y eso se me hace algo atractivo, ¿no? Considerando lo que tienes que pagar. Exacto, sí, no, no, en realidad yo sí no di la certificación, la EJPT versión 1, pero sí ayudé a otras personas a rendirla, o sea, estuve como parte del examen. Así que, y comparándola con la versión 2 que tú mencionas, de verdad que se nota que esta está mucho más compleja. Así que claramente aumentó las dificultades y considero que involucra muchas más ramas del hacking y mucha más expertise. En realidad yo considero que es una de las mejores. Antes yo consideraba que una de las mejores para iniciar era la EJPT versión 1 y ahora que tú me mencionas la EJPT versión 2 considero que sí, es la mejor, certificación para iniciarse, aunque yo he pensado que hay dos que están siempre para iniciarse, que es la CH Practical y la EJPT. Pero sí debo reconocer que la EJPT encuentro que a nivel práctico es mucho, mucho, mucho mejor que la CH. Vamos a la pregunta número 14. Penúltima pregunta. ¿Cuánto tiempo te tomó prepararte para el examen? Eh,
Si lo contempláramos a ser novato, yo creo que me hubiera tardado como unos 6 meses. Porque, como te digo, sí me gusta ver como que el mismo ataque de diferentes maneras. Pero ahora que ya más o menos tengo conocimiento, que ya aprendí más cosas, me tardé aproximadamente unos 3 meses. No porque no me sintiera cómodo, sino porque quería ver todo el curso, todo el material, ver cuáles eran como que sus áreas de oportunidades, que te digo, lo que a mí no me agrada mucho es Metasploit, pero me daba esa idea porque me hacía buscar la forma de hacerlo de forma manual, el cómo hacerlo con una herramienta más amigable, el cómo hacer mi versión, por así decirlo, ¿no? De ese ataque. A mí me gusta más escribir código, me divierte más que darle en run al Metasploit. Pero bueno, obviamente es de gustos, ¿no? Es gusto de cada quien. Entonces por eso Por me eso me tardé tardé. más o menos como 3 meses. Ah, ya, excelente. Sí, no, mira, eso del tiempo es bastante relativo. Hay personas que piensan que por hacerlo más rápido o hacerlo más lento es mejor o es peor. La verdad es que el tiempo yo siempre digo que es relativo a la persona, relativo a la vida que vive la persona, porque es distinto a una persona que, por ejemplo, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su trabajo, no sé, tiene que ver a la mamá que está enferma y a la abuelita y al final de todo eso saca tiempo. Entonces es muy relativo la velocidad con la que puedes estudiar según tu tipo de vida. Pero más o menos te da una visión global de cuánto tiempo te irá a tomar. Ahora, recordé el segundo punto que rescato mucho de lo que comentaste y era dar certificaciones o estudiar certificaciones junto a otras personas, a pesar de que no la vayas a rendir. Y eso yo también lo he hecho varias veces. Hay varias personas que han rendido certificaciones y yo he estado con ellos en el estudio y también he estado con ellos en la rendición del examen. Y a pesar de que no la he rendido, yo lo pongo en mi currículum. Yo pongo ahí que estudié la certificación, que estoy en proceso de rendir el examen, pero que aprendí todo el conocimiento que está ahí. Entonces, la verdad es que te aportan conocimiento. Ya después será el momento de rendir el examen. Y vamos con la última pregunta. ¿El laboratorio de práctica y del examen son estables o se van cayendo a cada rato, se cae el sistema, tienen que reiniciar, o qué hace en esos casos que se quede pegado, etcétera, etcétera? Mira, en el laboratorio práctico, bueno, tanto como en el práctico como en el examen, el paso es activas el laboratorio. Hay un reloj que son 25 segundos y te despliega un nuevo botón que ya te dice desplegar el laboratorio. Lo despliegas y tarda 1 minuto en cargar. Sin embargo, ese tiempo de carga del laboratorio no cuenta para tu certificación. Es tiempo que no se está consumiendo. Una vez que se despliega, ahí sí ya empieza a correr el reloj y ahora sí a tirar bazucazos con todo lo que te encuentres para lograr la certificación. Luego te cuento ese chiste, me lo dijo una persona. Eh, pero no tengo, no se cayó. Fueron 16 horas el primer día, luego me fui a dormir un rato, porque de hecho es algo que iba a comentar. El laboratorio, tú puedes pausar el laboratorio, te puedes ir a dormir, el tiempo va a seguir corriendo, pero tú puedes pausar el laboratorio, le picas al botón de parar laboratorio, vas a dormir, al día siguiente o a la hora siguiente o en el momento que tú decidas, vuelves a entrar a la página, vas a donde está tu examen y le das otra vez iniciar el laboratorio. Ahí sí cuenta ese minuto y medio más o menos de carga, pero pues no es muy relevante para el examen. Y continúas desde donde se quedó. Algo que también hay que comentar, comando que ejecutes y no guardes, se borra al final del laboratorio. Si tú pausas el laboratorio, se van a borrar todo el historial de comandos que tú ejecutes. Por eso es bueno tomar captura de pantalla. Si se te llega la luz, el internet, lo que sea, también te va a quitar ese historial porque tiene un script
en el momento que se apague el laboratorio, borre todo el historial. Entonces, apuntes, TXT, scripts, todo lo que hayas pegado dentro de la máquina se va a borrar, absolutamente todo. Entonces, es recomendable como que tengas tu máquina. A mí en lo personal me funcionó más teniendo un Linux. Yo tenía un Linux y ahí ejecuté mi laboratorio. Entonces, pues era más fácil agarrar, copiar, pegar y hacer mi script y hacer mis notas, captura de pantalla y demás. Se me hizo mucho más cómodo. Y eso sí es algo que tienen que ustedes pues salvaguardar, porque si se les va el internet o se les va la luz, todo el trabajo se va a perder. Lo divertido de esto es que si ya tienes un respaldo, pues bueno, ya sabes dónde continuar, ¿no? Que tienes que ejecutar y ya no tienes que volver a pensar y a buscar en las páginas y demás. Lo que sí te deja es que si, por ejemplo, ya sacaste la información, pues bueno, ya nada más tú ejecutas el comando, ya no tienes que volver a hacer ni escaneo ni nada, o sea, de donde te quedes, ahí puedes continuar, pero obviamente si, tengas esta información para darle continuidad al laboratorio. Y en cuanto al examen, te digo, realmente nunca se me cayó, salvo una vez, un momento en el que como que marcaba el reload del navegador sin cerrar, solamente le vuelves a dar recargar a la página y la página vuelve a cargar donde se quedó. Eso ahí sí no te mata el laboratorio. Continúa donde se quedó, nada más hay que darle recargar y el laboratorio sigue, ¿no? Para que pueda seguir tirando comandos. Wow, bro, qué bueno saber que, que puedes dormir tranquilo porque se puede poner pause. Así que, entonces, cuando tú duermes, le puedes poner pause y ahí las 48 horas no cuentan, ¿cierto? ¿Es así o no? No, No, siguen siguen contando contando tus tus... 48 horas, pero el laboratorio se queda ahí. O sea, ¿cómo te explico? Es que en la página te va marcando cuando detecta inactividad si tú sigues utilizando el laboratorio. Yo creo que es como el laboratorio lo tienen por Amazon Web Server, yo creo que les cobran por tiempo. Entonces, por eso te ha de estar mandando la notificación de que si sigues utilizando el laboratorio, sino para pausarlo. Entonces, lo recomendable es eso. Terminas de usar el laboratorio y lo pausas, porque si te lo cierra, también te puede generar un error después. Entonces, yo lo recomendable es eso. Ya no lo vas a utilizar, bueno, agarras, lo paras, duermes tus 8 horas, al día siguiente te levantas, un café y continuar. Eso sí es muy recomendable. Yo en el momento cuando me fui a dormir eran como las 12 de la noche más o menos, 12:30, algo así. Y ya, o sea, ya no veía la luz al final del horizonte. Me fui a dormir y desperté así como si sintiéndome el hacker más grande del mundo, porque todo volvió a fluir, ya me sentía más tranquilo, ya llevaba, para ese momento ya llevaba 25 preguntas, entonces ya me sentía un poco más relajado y ya las demás preguntas salieron mucho más rápido una vez que descansé. Entonces yo realmente sí recomiendo que vayan a dormir. De hecho, a mí me sobraron 12 horas del examen, lo hice en 36, contando 8 horas de sueño. Bueno, como 6 cigarros. Este, pero sí valía la pena dormir. Realmente eso ayudó bastante. Exacto, no, sí es verdad, eso de descansar un rato, de dormir, de despejarse, salir a dar una vuelta, caminar, aunque sea, porque de verdad que hay veces que uno se queda pegado en algo y no sabe para dónde ir, de verdad que no encuentra salida en ningún lugar. Para finalizar, decir que a mí me gusta mucho Metasploit, a diferencia de ti. En realidad mi herramienta favorita es Metasploit. De verdad que mi herramienta favorita es Metasploit, así que me gustaría saber cuál es tu herramienta favorita. Y además me gustaría saber cuál es el consejo que le das a las personas que se están iniciando en este mundo del hacking. Mi herramienta favorita, yo creo que serían dos. ProxyChain sigue siendo, desde que la conocí me enamoré de esa herramienta porque puedo brincar muchas cosas. Me ha salvado de muchas auditorías, de que me presumen que no podemos entrar al sistema. Y Nmap, si sabes utilizar bien esas dos herramientas, como decían en un meme, dame un puerto TCP y conquistaré el mundo. Entonces,
Con esas dos herramientas y un puerto TCP, lo demás es historia. Ya no existe algo que puedas evitar que lo vulneres, ¿no? Yo creo que esas son mis dos herramientas consentidas. Esas siempre son las primeras que instalo en las distribuciones de Linux que uso. Y el consejo, yo creo que es más, y es como un consejo, recomendación, no te cierres a aprender tú solo. Yo creo que es el peor error que puedes cometer en el tema de ciberseguridad. A lo mejor en otras ramas, en otras carreras, en otras ciencias, en otros gustos, es bueno estar solo, pero en ciber no, porque el ver la visión de otra persona al realizar un ataque te puede dar la clave del éxito. A lo mejor lo que tú no estás viendo porque desconoces o porque ya te ciclaste o porque ya estás cansado, la otra persona que está a tu lado te puede ayudar. Y a veces es gente que no conoce del tema. A mí me ha pasado que compañeros que no son de sistemas ni de redes, son psicólogos, abogados, luego me dicen, oye, ¿ya viste ese punto? Oye, ¿ya viste esa flechita que está ahí? Y son pequeños detalles que a lo mejor ellos no entienden, pero ellos sí lo vieron y te da una idea de que, sí, mira, vamos a hacer esto, vamos a pegarle por aquí, vamos a pegarle por acá. Entonces, yo no recomendaría que hicieran el entrenamiento solos. Busquen consejos, busquen foros, busquen a lo mejor hasta gente que ni conocen, pero tengan la confianza de decirle, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué material puedo buscar? Que eso también es recomendable, ¿no? No que te den la respuesta, sino que mejor te den. A mí, por ejemplo, me gusta más que me digan, oye, el problema lo vas a solucionar con estos 10 libros. Y a lo mejor nada más es un párrafo el que me va a dar la respuesta, pero ya amplié mi conocimiento, ya tengo otra visión, ya tengo más herramientas, más conocimientos. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo. No hagan esta certificación solos, platiquen con alguien, con conocidos, foros, contigo, en Discord, en Twitter, en Telegram, así como lo hemos platicado tú y yo. Y ahí también si quieren platicar, luego me pueden mandar mensaje y les puedo también apoyar. Pero sí, no lo hagan solos. Yo creo que eso es el peor error que podríamos cometer en este tema de ciber. Exacto, como tú dices, Mogal, darnos cuenta que las perspectivas de otras personas también pueden ser bastante constructivas para nuestro aprendizaje. Y hay veces que sí, hay veces que uno no ve cosas que otros ven y wow, eso te puede solucionar muchas problemáticas. Así que solamente darte las gracias, como el lema que tenemos en Team Juami es compartir el conocimiento con el mundo y como siempre digo es compartir las experiencias, de verdad que compartir las experiencias, compartir todo lo que vamos aprendiendo es súper importante y en realidad uno lo adapta y lo comprende de una manera más fácil que leyéndolo directamente desde un libro, que una persona te lo cuente, uno lo adapta mucho más fácil. Así que eso, muchas gracias Mogal por tu tiempo, por compartir tu experiencia y ahí estamos comunicándonos para hacer un próximo directo. Despídete Ya cuando y... esté la otra certificación. No, pero acerca de muchas, también podemos hacer un directo en el cual vamos haciendo preguntas cruzadas. Yo te voy haciendo preguntas a ti, tú me vas haciendo preguntas a mí y así vamos haciendo preguntas sobre el mundo del hacking en general. Así que ahí te voy a ir comentando. Ya, Claro, me sí. despido yo y te despide tú. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, Mogal. Muchas gracias a todos por participar. Y nos vemos en el siguiente directo. Bye bye. Y Javi. Haki. Dale, Mogar. Gracias por escucharnos a nosotros. Ya tienen un compañero más, un conocido más, lo que ocupen. Y gracias por la invitación a ti, Coder, por aguantarme un rato. Y pues nos vemos en la otra certificación, porque ya estoy estudiando para la segunda de INE. Yo creo que unos 2 mesecitos y ya estaremos contando esa historia. Excelente. Que esté muy bien. Bye bye. Y Javi. Bye. Haki.